¿qué es lo que está pasando con la cárcel de Coiba? El video que salió publicado en su cuenta, ¿es real? ¿No es real? ¿La cárcel está? ¿No está? Mira, yo creo que es importante dividir esta entrevista quizás en 3 bloques. Primero, la explicación de lo que es el Parque Nacional Coiba, que no es lo mismo que la isla de Coiba. Ahora lo voy a explicar. Luego, explicar un poco la historia del penal de Coiba, que Blandón tiene mucho que hablar también porque era de esa época. Y después ver los temas de seguridad. Comenzando por el tema del Parque Nacional Coiba, hay que explicar que lo que era una isla penal trágica, de las más salvajes en la historia del continente americano, de donde nunca escapó ningún prófugo, en los años 2000, producto de una serie de gestiones, yo era diputado suplente en aquel momento y aprobamos más de 10 leyes, que todas las traje aquí, se logró la creación del Parque Nacional Coiba, que es la isla de Coiba, una serie de islas que rodean Coiba y una gran zona marítima alrededor de la isla de Coiba. Ese es el Parque Nacional Coiba. Eso fue creado en el 2004 por la ley 44 de aquel momento. Esa creación de la ley, una serie de artículos que les voy a leer ahora, fue necesaria para poder que Coiba fuera reconocida por la UNESCO a través de sus resoluciones 0529, 0529-2, como patrimonio natural de la humanidad y además reserva de la biosfera. Las exigencias era que tenía que dejar de ser un penal, tenían que salir todos los presidiarios que ahí estaban y tenía que además aprobarse un plan de manejo y una serie de elementos que le dieran seguridad a la UNESCO y al país para que esa zona fuera realmente prístina y protegida. La ley 44, rapidito te lo digo, te dice cosas muy sencillas. En su artículo número 5 dice: queda prohibido dentro del Parque Nacional Coiba efectuar actividades incompatibles con las finalidades especificadas en el artículo 3 de esta ley, en especial la siguiente, y el primero que dice: 1, la ocupación humana, excepto para el uso de la administración del parque, el desarrollo de estudios específicos científicos y las facilidades ecoturísticas que estén contempladas en el plan de manejo. Yo quiero saber si una cárcel es para estos efectos. Y el punto 3 dice: la construcción de infraestructura para el desarrollo de alto impacto, así como la construcción de infraestructura de bajo impacto, que no sea para el apoyo sostenible al ecoturismo o para la realización de actividades científicas sujetas a lo que disponga el plan de manejo. Entonces, ¿qué ocurre? Es cierto que en Coiba durante casi 100 años existieron muchos campamentos de presidiarios y hay documentos que también los traje aquí. Ahí se mató a Floyd Britton, no sé si recuerdan eso. Ahí se llevaban a los presos políticos de la dictadura militar. Hay documentales donde los tiraban desde los helicópteros a morirse. Entonces, yo quiero aclarar que el planteamiento de Luis Barría en esta primera etapa con respecto al Parque Nacional Coiba, lo que nos costó, porque no fuimos diputados para debatir todo esto, no se refiere estrictamente al problema terrible de la seguridad que tiene la actual administración y a cómo resolver el tema de los presidiarios de alto perfil. Nosotros queremos referirnos a qué es el Parque Nacional Coiba, qué ocurrió y por qué es que eso no puede ser una cárcel. Pero también hago la salvedad de lo siguiente, que nadie ha parado a reparar, y fue mi video que se ha vuelto viral. Sí, esas cárceles que salen ahí son ciertas. Aquí la pregunta es si eso ya fue abandonado. Cuando yo hice la última inspección allí, yo fui a Coiba a hacer varias inspecciones para lograr estas leyes, ¿sí? Todo eso estaba abandonado. Nadie sabe ni cuándo las remodelaron, ni cómo están en ese nivel y desde cuándo, ocultándonoslo, violentando la ley, están llevando detenidos ahí, porque lo que ha salido en las redes ahora es que el servicio aeronaval tiene rato utilizándolas para presos. Entonces, la pregunta es, Blandón y estimados radioescuchas y quienes nos siguen por redes sociales, nadie ha reparado en que los 29 presos que han trasladado a Coiba estaban ya en otra isla.
Coiba es la isla más grande del país, pero la Isla del Rey es la segunda isla más grande del país. En la Isla del Rey, también se lo traje aquí, está Punta Coco. Punta Coco es una base aeronaval que fue transformada en una cárcel de alta seguridad y está más aislada que Isla Coiba. Entonces, si tú me vas a decir que es que tienes problemas y trasladaste a los 29 reclusos de alto perfil que estaban en Punta Coco, que se construyó hace más de 10 años, no sé cuántos años, que es de alta seguridad, los estás moviendo de una isla para otra isla, esto nos llama la atención. ¿O es que quieren hacer de Punta Coco un resort? ¿O es que algún gobierno extranjero quiere Punta Coco para otras cosas que no nos han explicado? Porque si tú me dijeras que es que de los 300, 400, no sé, 500 presos que se escaparon de la megajoya, tú estás agarrando a los cabecillas que organizaron esa fuga, y a esos cabecillas de la megajoya es que te los quiere llevar para Coiba, tampoco te lo aceptaría por la protección del parque, pero entendería. Pero yo no puedo comprender que lo lleve de Punta Coco, que ya fue construida hace 10 años como máxima seguridad, para Coiba, y entonces ¿qué quedó en Punta Coco? ¿Y cuál fue el problema de Punta Coco? ¿Y por qué el servicio marítimo o aeronaval tiene cárceles en la isla de Coiba? Yo me pregunto eso, porque además, termino esta primera intervención, la propia ley que les estoy mencionando dice lo siguiente, que se crean 3 comisiones o comités con participación de la sociedad civil, pero hay uno que es principal, artículo 19. Se crea el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, integrado de la siguiente manera. Tiene más de 12 representantes, lo preside el ministro de Ambiente, pero también el ministro de Gobierno, el de la Autoridad de Turismo, Ciencia y Tecnología, Senacid, la Autoridad Marítima, los alcaldes, Blandón, tú que fuiste alcalde, del municipio de Montijo, el alcalde del municipio de Soná, los alcaldes de los municipios de Río de Jesús, de Las Palmas, de Mariato, el representante de la Cámara de Comercio de Veragua, un representante del sector pesquero artesanal, el rector de la Universidad de Panamá, un representante de las organizaciones no gubernamentales, y dentro de las funciones dice que tienen aprobar el plan de manejo y vigilar el estricto cumplimiento del plan de manejo. Yo saliendo de aquí, ahora al mediodía, voy para mi ambiente a presentar una nota de solicitud de información basada en el acuerdo de Escazú y en la ley de transparencia y de habeas data, donde yo quiero que el Ministerio de Ambiente, que preside este comité, me diga en qué parte del plan de manejo se aprobó que pueden haber cárceles habilitadas para presos de baja o de alta peligrosidad, y yo quiero que me diga cuándo fue la reunión del Consejo Directivo que aprobó y desde cuándo que se metieran presos allí, porque están violentando no solamente esta ley y 10 leyes más que después les voy a hablar, sino acuerdos internacionales a través de los cuales se le dio la categoría de Patrimonio de la Humanidad a Coiba. Miren ustedes. Sorpresas. Señor Barría, usted hizo un comentario en su primera intervención sobre el acuerdo de Escazú, el cual comentamos cuando usted vino en el programa anterior. Yo pensé que eso solamente se aplicaba a la mina, pero ya veo que no. Mira, qué interesante lo que me preguntas. Y cuando yo estaba en el estudio de mi doctorado, hablaba con los compañeros y el tema de Escazú salía mucho, y ellos al principio se reían porque el que no lo ha escuchado nunca no entiende qué tanta relevancia puede tener algo que se llama Acuerdo de Escazú. No saben qué es Escazú. Escazú es la ciudad donde se firmó en Costa Rica. Pero realmente el Acuerdo de Escazú tiene 4 temas fundamentales. El acceso a la justicia ambiental, la participación ciudadana en decisiones ambientales, el acceso a la información ambiental que reposa en cualquier oficina pública, y la protección de los defensores ambientales, sean abogados o no. Y estos 4 temas surgen, explicaba yo, porque aunque no lo crean, pueden buscar noticias en redes sociales, comenzando por el último, sobre todo en los países de Sudamérica, aquí al lado Colombia, pero Perú, Bolivia y otros, ¿qué comenzó a ocurrir? Comenzó a ocurrir algo similar a lo que sacó el diario La Prensa hace unos días sobre el tema de los influencers que atacan a los que salen en defensa del tema de la mina. Y miren cómo fue degenerando en esos países del sur hace poco estos temas. Degeneraron en el asesinato, se los estoy diciendo, y escúchenme bien y busquen la información,
degeneró lo que primero fueron ataques mediáticos, no por redes sociales, por cualquier medio de comunicación. Las redes sociales es otro medio de comunicación. A quienes defendían que no hubiera minas, que se protegiera el ambiente, los atacaban. Después le armaban procesos judiciales, penales y civiles. Y finalmente los asesinaron. Entonces hay que entender el porqué de las cosas. De allí que se dé esa protección, se dé el acceso a la justicia ambiental, a la información y a la participación ciudadana. Entonces, ¿qué ocurre? Que Escazú es además parte del bloque de la Constitución panameña. Es decir, la Constitución no es lo que usted ve como Constitución, es la Constitución más una cantidad de acuerdos internacionales. Escazú es uno de esos. Cuando usted lee Escazú, está leyendo la Constitución y no se puede violar. Dicho esto, un caso como el que se está dando en el Parque Nacional Coiba. Miren que insisto, si quieren después al final del programa hablamos del problema de la seguridad, porque también he visto en redes sociales como que la gente casa el tema del traslado de estos presos de alta peligrosidad. Yo no defiendo a ninguno de ellos. Es más, yo no soy abogado penalista para aclarar esto. ¿Sí? Mi especialidad es en derecho ambiental, agrario y en mina. Así que Luis Barría no es defensor de ninguno de esos delincuentes, y eso que lo hablen los abogados penalistas y de derechos humanos. El tema mío es más allá de eso, es el tema del área ambiental. Y usted no puede, por resolver un problema que ha causado usted mismo y la mala gestión de los encargados de la seguridad del Estado y del sistema penitenciario y de la delincuencia en el país, intentar resolver un problema delincuencial dañando un logro que nos ha costado décadas, como es el Parque Nacional Coiba. Entonces, están violentando Escazú. ¿Por qué? Porque la propia ley de Coiba y el acuerdo de Escazú, por ende la Constitución, dice que si este es un parque nacional que crea un consejo directivo, como yo les he explicado, que es el único que puede tomar una decisión, pero que además dice que está prohibida la presencia humana permanente en ese parque, esa es la participación ciudadana. Entonces, por eso mi nota que vamos a entregar ahora al Ministerio de Ambiente y otra que vamos a llevar a la UNESCO, en el sentido de que nos indiquen cuándo se dio el proceso de participación ciudadana y cuándo el Consejo Directivo tomó la decisión de permitir que sea una cárcel nuevamente Coiba. Mi pregunta, ¿qué pinta mi ambiente en todo esto si ya ellos dieron su opinión de que no debería, pero igual eso no sirvió de nada? O sea, ¿qué pinta mi ambiente en todo esto? Mira, yo lo dije la vez pasada y aquí vuelvo y lo reitero. Yo tengo el mayor de los respetos por el ministro Juan Carlos Navarro, porque yo, que fui de esta generación de los años 90, donde vinimos un grupo de ambientalistas trayendo este tema, recordamos a Juan Carlos Navarro como el líder de ANCON. Y toda la lucha ambiental. Así que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Juan Carlos Navarro es una persona proba en la protección ambiental. Yo creo que el problema que él está teniendo es cómo lidiar con sus convicciones con respecto a lo que el gobierno plantea con el tema ambiental. Y mira lo que me voy a atrever a decir aquí. Yo creo que el ministro Juan Carlos Navarro en las próximas semanas va a tener que tomar una decisión, la decisión de su vida. Yo recuerdo dos casos. El caso de Ricardo Anguissola, que era el administrador de la ANAN. ANAN es lo que hoy es mi ambiente para los muchachos más jóvenes. Cuando la señora Mireya Moscoso intentó pasar un proyecto que era la construcción del famoso Camino del Quetzal, que buscaba unir a través del Parque Barú, del Parque Volcán Barú, las comunidades de Boquete con Cerro Punta, Anguissola decía que eso iba en contra de sus principios, y como la señora Mireya decía que eso iba, recuerdo yo, Anguissola parado en las escaleras del Ministerio de Ambiente diciendo: yo respeto a este gobierno, agradezco mucho, pero eso va contra mi conciencia, por lo tanto yo renuncio, y se fue. Y recuerdo a Nito Cortizo, ojo con esto, en el gobierno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Siendo ministro de Desarrollo Agropecuario, no sé si se acuerdan de esto, donde también el gobierno intentó implementar unas políticas que iban en contra del sector agropecuario. Recuerdo a Nito Cortizo parándose y diciendo renuncio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con el tema de la mina, con este tema del Parque Coiba, yo creo que el ministro Navarro va a tener que tomar una decisión. O se mantiene siendo ministro, pero públicamente mantiene sus convicciones de los años 90 y se opone a estas aberraciones, porque esto es una violación total de las leyes nacionales e internacionales, y el tema minero peor, o va a tener que renunciar
porque yo creo que los seres humanos, cuando nos enfrentamos a la lucha entre mantener un puesto político y nuestras convicciones, tenemos que tomar decisiones serias. Eso es como un choque fuerte. Totalmente, totalmente. Y si no, él entonces estaría decepcionando a quienes incluso lo veíamos en su momento como un líder ambiental y lo seguimos considerando. Yo tengo gran aprecio por el ministro Navarro, pero hay una realidad. Sus pronunciamientos no están siendo lo suficientemente firmes en torno a este tipo de abusos con la materia ambiental. Yo le soy muy honesta, yo no termino de entender, comprender, cómo si hay tantas violaciones, no solo locales, sino internacionales, se mantiene. O sea, ¿qué se puede hacer para evitar que siga pasando, que vuelva a pasar, que lleven más reos? Bueno, mira, yo primeramente, junto con algunos estudiantes míos, lo estamos haciendo muy improvisado porque es que esto salió de repente. Exacto. Y hoy cierra las oficinas públicas a las 2 de la tarde. Fue casi un golazo. Casi un golazo. Es que ese es el gran problema. El gran problema es que el actual gobierno, o digamos algunos personeros del actual gobierno, están agarrando a los panameños con los pantalones abajo de muchas cosas. Entonces tú no puedes agarrar a la población con los pantalones abajo. La gente enredada viendo fútbol y tú sacas esto. Bueno, yo voy con algunos estudiantes míos, los que puedan ir ahora, al Ministerio de Ambiente y a las Naciones Unidas, a la UNESCO, a presentar 2 notas. La primera al Ministerio de Ambiente con una serie de preguntas donde yo busco no atacar al Ministerio de Ambiente, sino que el Ministerio de Ambiente tenga la oportunidad de aclarar si ellos han sido partícipes de estas acciones de el Ministerio de Seguridad a través de lo que tiene que ver con el servicio aeronaval. Y segundo, a la UNESCO, a consultarle si a la UNESCO, a quien ya se le planteó, yo tengo aquí todo el tema de la resolución BB.13, decisión 29 con 8B.13, si a ellos que se les tuvo que sacar el penal, porque una de las condiciones que ponía UNESCO para declararlo patrimonio de la humanidad en aquel momento era que ya no fuese un penal. Por eso es que la ley daba un tiempo para sacar a los presos y no podían volver. Yo voy a preguntarle por nota a la UNESCO si ellos han sido notificados y si ellos autorizaron o si esto va a poner en riesgo que se mantenga Coiba como patrimonio de la humanidad. Pero además, yo también quiero preguntar al Ministerio de Seguridad, eso lo haré otro día, cuál es la razón para que sea mejor la isla Coiba que Punta Coco, porque yo te voy a mostrar aquí, no sé si esto se ve, pero si ustedes ven este mapa aquí, ¿sí? ¿Qué está más aislado? A ver cómo hago. ¿Qué está más aislado? ¿Isla Coiba de tierra firme o Punta Coco de tierra firme? Punta Coco está más aislado. Punta Coco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que usted tiene unas instalaciones que aquí se las voy a poner? ¿Sí? Tan organizadas como Punta Coco. Entonces, y aquí nadie se ha preguntado, si el que vigilaba esto es el aeronaval, que es el mismo que ahora está en Coiba, sin que sepamos cómo está, ¿cómo aquí filtraron Starlink y celulares y antenas? Exacto. Entonces, los mismos que permitieron, porque el que cuida Punta Coco es el servicio aeronaval. Entonces, los mismos que permitieron que una cárcel de alta seguridad ya creada en una isla no funcionara, van a hacer lo que ahora en Coiba pongan orden. No creo. Por favor, ¿de qué me está hablando? Entonces aquí yo quiero saber si es que hay alguna transnacional, porque miren qué bonitas las playas, ¿verdad? De Punta Coco y Isla del Rey. Quiero que nos explique el Ministerio de Seguridad si trasladaron a todos los presos a Coiba, cuál va a ser el destino entonces de esta cárcel. O si es que hay algún interesado en esta área para otras cosas que no nos dicen y entonces buscan excusas para liberarlo para una futura licitación o entregarlo a alguna transnacional. Esto llama poderosamente la atención. ¿Usted tendrá recuerdos o conocimiento de cuánto costó construir esa cárcel allá? No, pero lo puedo investigar. Y como tú lo dices, hay una inversión del Estado. Entonces es una inversión que costó millones, ahora se va a perder por unas supuestas cárceles improvisadas, porque ellos lo que dicen es que han improvisado las cárceles, por eso mi video. Eso no parece cárceles improvisadas. Para nada. Ah, pero profesor Barría, hace 100 años ya esas cárceles estaban. Sí, pero estaban en ruinas, como dijo Blandón, porque salvo para que los turistas las vieran de cómo eran, pero así todas oxidadas, eso ya estaba sin techo y todo. Ahora de repente tienen camas, ¿no vieron el video? Sí. Tienen camas tan pintaditas, tan bonitas. Tú me vas a decir que desde que se fugaron los de la Megajoya, que no hay ninguno de los que se fugaron allá, están agarrando otros de Punta Coco. Nos están echando tierra en los ojos. Claro, entonces eso, mira, es un atentado
contra las políticas públicas ambientales. Yo quiero explicar a la ciudadanía, porque yo también, hombre, como tú dices, tengo muchos seguidores en redes, y más allá de que este video mío se haya vuelto viral, pero han publicado como en 10 páginas más, y eso está bien. Mucha gente está confundiendo, porque algunos me preguntan, pero profesor Barría, ¿usted por qué está defendiendo a los delincuentes o ellos tienen que ser tirados allá? Vuelvo y repito, no confundamos. Es que la ciudadanía no sabe que ya estaban aislados en una isla que se llama Isla del Rey. Entonces, no hay diferencia, no han sido honestos, eso quiero llegar, los que trasladaron a los detenidos. ¿De qué es lo que hay? ¿Ustedes creen que en la isla Coiba, que es un área protegida, pues, va a haber más seguridad que la seguridad que tenían con los millones que invirtieron en Punta Coco, que tú acabas de hablar? Tiene una cárcel de máxima seguridad. Entonces tú me vas a decir que una cárcel de máxima seguridad ahora es mejor unas carcelitas que le pusieron pintura según parque. Ellos y que están en pleno parque. Entonces no están mintiendo. ¿Cuál es la realidad? Sería muy bueno saberlo. Mira, ahorita mismo estoy buscando cuál fue el costo en su momento de la cárcel en Isla Coco. Porque no puede ser que también vamos a perder plata invertida de nuestros bolsillos en algo así. Pero ahora consultamos. ¿Cuántos reos caben en la isla de Coiba o en el Parque Nacional Coiba? Mira, también quiero explicar algo de eso. Vamos a hacer, te dije que íbamos a dividir la entrevista en 3 bloques. Explicado ya que aquí, Luis Barría, lo que está en planteamiento es que el tema ambiental, las políticas ambientales, la Constitución, los acuerdos internacionales, ya decidieron, no ahora, hace más de 20 años, que el Parque Nacional Coiba fuera un área destinada aspectos científicos, ambientales, biológicos. Más quiero que sepan que de Coiba, el que no lo sabe, porque el que no lee y el que no investiga es como el ciego que no puede ver. En el Parque Nacional Coiba se han descubierto, para que sepan, microorganismos que curan el cáncer y están registrados a nivel internacional, para que vean todo lo que Coiba puede significar, y muchas investigaciones científicas espectaculares para el desarrollo del país. Pero bueno, dicho esto, ahora vamos a explicar qué fue Coiba antes de lo que ya es hoy en día, que es un área protegida que no permite la presencia humana por Constitución, ley, acuerdos internacionales, y mucho menos detenidos o presos de ninguna calidad. Coiba fue un penal, el peor penal a nivel americano. Todos hablan de la isla de Alcatraz. De la isla de Alcatraz pudieron escapar personas, de Coiba nunca. ¿En serio? Era una isla en la cual poco a poco esas cárceles que ustedes ven en mi video desaparecieron. ¿Por qué? Porque la sola isla era ya una cárcel. A ver si me entienden. Era tan agresiva la naturaleza que poco a poco te fueron dejando suelto en campamentos. Escuchen este relato que les voy a hacer y está documentado en internet. Se crearon campamentos donde no era necesaria las celdas, porque si te internabas en la selva, las mismas culebras, morías, organismos, enfermedades te mataban. Si te tirabas al mar a tratar de escapar, los cocodrilos agujas, que son de los más grandes del país, y los tiburones te devoraban. No hubo una fuga jamás, ¿sí? Jamás. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esos campamentos la gente estaba libre. Cada campamento de esos donde la gente estaba libre se fueron rodeando de perros. Mientras más alto rango tenía un presidiario en Coiba, más perros tenía que los vigilar. Eso está documentado. Los militares introdujeron vacas, ganado a Coiba. Era el gran negocio de los militares. Los comandantes que regían Coiba ponían a los presos a trabajar su ganado, y ese ganado los militares lo vendían y de sacaban dinero con fondos del Estado. Pero eso no solamente, sino que conforme el régimen en muchos periodos se fue haciendo mucho más dictatorial desde los cuarteles, pasaron casos en donde Coiba fue transformada en un reclusorio de presos políticos. Por ejemplo, pueden leer esto, después se los voy a mandar, no sé si ahí se ve, ¿sí? Lo que ahí está diciendo es los días trágicos de Floyd Britton. Floyd Britton dice: su cuerpo herido y torturado fue arrastrado por un caballo montado por el cabo Nicanor Hernández en las playas de Coiba. Y en Coiba fueron llevados en muchas ocasiones personas como Álvaro Menéndez Franco, Narciso Cuba, Francisco Becerra, Moisés Carrasquilla y Rolando Carrasquilla. Agarraban a los presos políticos, los llevaban en helicópteros algunas veces y los tiraban desde el helicóptero, ¿sí?,
Hay inclusive una comisión de la verdad que fue creada, sí, eso está documentado, porque habían cementerios clandestinos. Nadie salía de Coiba, murieron en Coiba presos políticos, los enterraron en Coiba, los desaparecieron. Entonces, el que lee la historia del penal de Coiba, me explico, eso fue trágico. Y fue degenerando en un tema donde los gobiernos de turno ya no era un tema de los delincuentes que asesinan gente, que roban bancos. No. Fue de que el que se oponía a mi gobierno le abría un caso y lo ponía en Coiba. Y una vez que llegabas a Coiba, desaparecías del radar y del mapa. Mire, por acá nos dejan un comentario, un poco sarcástico, pero se lo voy a leer. Dice que la isla de Punta Coco, ajá, esa isla se la regalaron a Trump. Bueno, mire, ustedes se inventan. Yo no sé, pero llama la atención, insisto, ciudadanía, pídanle explicación al Ministerio de Seguridad, al sistema penitenciario del gobierno, de qué diferencia hay entre Punta Coco de Isla del Rey y la isla de Coiba. Que sí es verdad que las cárceles recién pintadas y remodeladas, que eran de hace 100 años, son más seguras que las que están ahorita. Que el sistema carcelario de millones de dólares que construyeron en Punta Coco. O si es que hay un interés de un gobierno extranjero por la base aeronaval de Punta Coco, o si es que hay un interés de un emporio comercial que quiere volver Punta Coco un resort, porque entonces aquí vuelve y el tema del engaño. Entonces, claro, la ciudadanía dice, pero es que la seguridad, sí, vamos a eso. Este gobierno tiene un serio problema con la seguridad pública. Y eso tienen que resolverlo por las vías correspondientes, en lo preventivo y en lo represivo. Pero eso no se soluciona echando al traste años. A ver, hay un principio que se llama de no regresión ambiental. Es que, hombre, es que hay que explicar las cosas. El mundo no funciona por arrebatos. Esto no es cuestión de que un gobierno llegue y se arrebata y hoy toma la decisión de que el Cerrancón va a hacer una cárcel porque le dio la gana. Eso no es así. O sea, usted no gobierna así. Eso tiene que estar estudiado, planificado. Entonces, si ya muchos gobiernos tomaron la decisión y el Estado panameño, hay otro aspecto que se llama doctrina de los actos propios. Se los voy a explicar. Eso está en derecho internacional. Cuando un Estado toma la decisión y realiza un acto, porque una cosa es la decisión, es que yo quiero transformar a Coiba en un paraíso natural. Eso es una posición, un inicio. Pero cuando tus propios actos son materializados, aquí yo tengo en estos documentos más de 10 leyes, donde declaramos la zona de exclusión de pesca, la pesca deportiva, el santuario ballenero, el corredor marino Coco, Galápago, Coiba, Malpelo, la ley de Coiba, la ley de la profesión de los biólogos, más de 10 leyes y temas internacionales. Eso se llama actos. Esos actos que hace el Estado, una vez consolidados a nivel internacional, tú no puedes venir después a deshacerlo. Eso se llama la doctrina de los actos propios. Tú no puedes ir contra tus propios actos, y menos de manera antojadiza. No hay absolutamente nada que haya ocurrido en el Parque Nacional Coiba, eso quiero llegar, que pueda justificar que el gobierno hoy tomó la decisión de que ya no es un parque nacional y que hoy vuelva a ser un penal. ¿Me van entendiendo? Eso no existe. Y si esa decisión existiera, pues vas a tener que derogar más de 10 leyes y vas a tener que llamar a la UNESCO primero y decirle que tú ya decidiste que Coiba no sea. Entonces, después que tú hagas esto, vayas contra tus actos propios, ¿sí? Violes las normas de Ius Cogen, ¿sí? Violes la Pacta Sunt Servanda y lo materialices con leyes en la Asamblea, entonces vuelve lo penal. Nada de eso ocurrió. Estás violando Escazú y estás violando la Constitución. O sea, ninguno de esos protocolos se ha cumplido para mandar a los presos. Entonces, lo que se está haciendo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, para eso la población tiene que utilizar los mecanismos de participación ciudadana que brinda Escazú, y por eso este profesor va a ir con sus estudiantes hoy a presentar una nota pidiendo que el ministerio haga las aclaraciones y va a mandar una nota a la UNESCO. Lo que pasa es que tampoco podemos ser una población, porque yo he escuchado eso. Ay, pero ya lo hicieron y ya. Pues no, nosotros no podemos ser una población que no importa. Miren, los gobiernos son pasajeros. Esto no es un tema de este gobierno. Yo quiero aclarar mi posición. Mi posición ha sido esta siempre. Yo en mi propio gobierno,
Ya yo lo dije, cuando era Juan Carlos Varela, yo me opuse a cuando Juan Carlos Varela mandó esa ley del contrato minero que aprobó Nito Cortizo. Eso lo había mandado Varela, para que sepan, busquen los periódicos de enero del 2019 a la Asamblea Nacional para hacer exactamente lo que hizo Nito. Me refiero a Juan Carlos Varela. Y nosotros nos opusimos, y la Asamblea de ese año, donde yo era parte como diputado, rechazamos el contrato minero. Entonces Luis Barría siempre ha sido cónsono con su discurso en todos los gobiernos, porque es que uno tiene que tener una posición clara en las convicciones, sobre todo cuando uno actúa en derecho. Entonces el tema aquí no es el gobierno de turno, es que ningún gobierno puede ir en contra de los actos propios de las decisiones estatales. El Estado panameño tomó la decisión de que Coiba sea un parque nacional. Si la población panameña considera que debe haber un penal de alto resguardo en una isla, bueno, pero si ya está en Punta Coco, es que tampoco la población otro? Ya está. Pero quieren que sea otra isla, bueno, que sea otra isla, pero ¿por qué Coiba? Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué Coiba? ¿Por qué no agarras? ¿Tú quieres agarrar una isla? ¿Por qué no agarras el resort que tienen en la isla Pedro González? No, allá no. ¿Por qué no agarras la isla Contadora? Agarra la isla Contadora. ¿Por qué no agarras la isla de San José? Si eso también es una isla del Estado panameño. El Estado es dueño de las islas. No toda la isla, para que estén claros, puede ser titulada. Pueden titular sectores de la isla, pero el Estado es dueño. Entonces dale pues, pon tu cárcel en la isla de Contadora. No. Coiba. No, allá no. ¿Por qué Coiba? Allá hay intereses. No hay explicación lógica. Es una decisión antojadiza, y aquí hay gato encerrado. Venían hace años en varios gobiernos calladitos, teniendo una cárcel en Coiba, y aquí nadie sabía lo que estaba pasando. Panamá puede ser multada internacionalmente por llevar nuevamente presos al Parque Nacional Coiba. Bueno, no es un tema de multa, es que nos pueden sacar el Parque Nacional Coiba del serio? patrimonio. Claro, porque si cuando tú declaras, mira, hace poquitito estaban, acuérdense, en el tema de Camino de Cruces, ¿se acuerdan? Y también el tema de Panamá la Vieja, que cuando el mundo declara a través de la UNESCO sitios como patrimonios de la humanidad, en muchos de sus rangos, porque hay patrimonios naturales, patrimonios inmateriales, patrimonios históricos, no importa, pero te declaran patrimonio de la humanidad, tú tienes que cumplir cierta normativa, si no el sitio es excluido. Y cuando el sitio es patrimonio, también eso tiene muchas repercusiones positivas, económicas. No tienen idea las repercusiones positivas que tiene Coiba. Un penal no tiene ninguna repercusión positiva. Y un penal que te va a abarcar de la isla más grande del país, un pedacito así, con eso vas a deteriorar todo un parque nacional porque quieres tener un penal en un pedacito así. Vuelvo y repito, entonces si eso es así, ya tienes tu pedacito, aquí está, se llama Punta Coco. Ya pues, explícale al país qué hizo el servicio aeronaval, por qué habían celulares aquí, por qué había Starlink, explica eso y dime quiénes de los comandantes del servicio aeronaval está detenido por haber permitido esa sinvergüenzura. Y cuando expliques esto, entonces decidimos como ciudadanía cuál otra isla es donde quieres poner el penal, pero no puede ser el Parque Nacional Coiba. Mire, acá nos dejan un último comentario. Dice, hola, señores. Hola. Conozco aún viven, debe ser que conoce personas que viven y se escaparon de Coiba y que 1 o 2 meses se ponían a hacer física. Ya rotos sabían que se iban a escapar. 3 veces se escapó el hijo de un vecino, dice. Bueno, no sé, si lo tiene, en los registros dice que nadie, pero digo, eso es irrelevante ahora mismo. El tema aquí es que fue un penal donde las cárceles como la que ustedes vieron no era, los presos estaban sueltos en la isla, así que si la vuelven a hacer penal, a eso quiero llegar, van a volver a tenerlos sueltos y va a volver a pasar lo que él dice, que se escapaban nadando a Montijo, porque en esa isla no hay forma de tener a las personas en cárceles, entiéndanlo. Ese penal, investíguenlo, lo que tenía era campamento donde la gente vivía suelta en la playa y vivían felices, para que sepan, porque ahí pescaban, comían langosta, comían cangrejo. Entonces no estén creyendo que si vuelven... Era como un resort para ellos. Era como un resort, es más, los últimos presos de Coiba, eso está documentado. Yo llegué a entrevistar a los últimos detenidos en Coiba. Lo que ocurrió ya en los años 2000, pues, después de la reversión del canal y todo eso, es que en Coiba iban, adivinen quiénes, los presos que mejor se portaban. Miren cómo cambió la cosa. Está documentado, señores. Cuando Luis Barría viene a hablar una cosa, lo habla con documentos.
Si bien es cierto lo que yo dije, en los tiempos de los militares era la cosa más aberrante donde moría gente, con el transcurrir del tiempo, después de la democracia, se transformó y al preso que mejor se portaba va para Coiba. Y cuando usted llegaba a Coiba, tenían unas cocinas espectaculares, los presos cocinaban para los turistas y los presos tenían su chalet a todo meter en medio de la selva, No, pues, así se que bañaban no. en aguas termales, iban a la playa, caminaban. Entonces, si se están llevando a los presos de Putacoco para Coiba, porque lo están llevando a Purrisor. Y como dijo el muchacho, si eso es verdad, que se escaparon en esa época, ustedes se Imagínese imaginan ahora en ahora Coiba, con helicópteros, con con naves, drones. con drones, con todo. Entonces, otra mentira más. Porque lo que va a ocurrir en Coiba es que lo que tú crees la ciudadanía, porque es que la ciudadanía está engañada, de que es que se lo están llevando para allá, para que no maten. Al contrario, le están dando un premio. Como premio, le daban en los años 2000 a los que mejor se portaban, eran los que enviaban a Coiba. Pero más allá de darles un premio, están dañando un parque. Totalmente, y está prohibido. Está prohibido por ley y la ley tiene que respetarse. Si aquí en este país me van a decir que es que la aplicación de una ley depende del antojo de un gobierno, entonces que Dios nos agarre confesado. Es lo mismo que está ocurriendo con la mina, pues. A eso iba. Exacto. Dos fallos de inconstitucionalidad igualito. Uno, que declaró inconstitucional la concesión de Panama Port. Y otro, que no es otro, porque ya yo dije que hay cosas jugadas constitucionales y son más de 20 fallos. Pero para los efectos, falló la Corte que es inconstitucional el contrato minero. Pero en el caso de Panama Port, te vas, no puedes tener oficina, no puedes hacer propaganda, ya yo tomo el control del puerto y yo tengo mis tremendos expertos que saben manejar puertos. Pero en el caso de la mina, te quedas mina, te doy el control de la mina, puedes seguir vendiendo los minerales, haz propaganda por todos lados y participa en toda la feria y estoy viendo a ver cómo creo una comisión especial de ministros para darte de nuevo a ti a pesar de que el fallo. Miren la dualidad. Pero son actuales diferentes. Son lo mismo, son dos fallos de inconstitucionalidad. Pero el gobierno dice que interpreta que en el caso de Panama Port ya no puede estar. Pero el gobierno interpreta que en la mina sí puede estar. No, hay desacato por parte del gobierno. Y el que entra en desacato, lo presentamos hace 2, 3 días. Fuimos a la Corte con varios profesores y abogados y presentamos para que la Corte haga las investigaciones de la violación que se está dando de su fallo. Hay unos artículos en el Código Judicial que indica que la Corte debe ser garante del cumplimiento de ¿qué? De sus fallos. Y si alguien incumple los fallos de inconstitucionalidad, el desacato puede involucrar que la Corte declare en desacato al presidente, a los ministros, a los diputados y que sean destituidos del cargo. Ojo con esto que se los estoy diciendo. Que se atreva a la Corte a hacerlo, no es otra cosa. Pero si usted, ¿qué pasa si usted debe una pensión alimenticia? Y si usted no la paga, lo ponen en el Pelepolis, ¿qué le hacen? Te llevan preso. Te llevan preso. ¿Ah? Es exactamente lo mismo. Si en un tema de pensión alimenticia usted no paga, usted lo mete en preso. Si en un fallo de la Corte, presidente, ministro y diputados no lo cumplen, métanlo en el Pelepolis y se lo pueden llevar preso. ¿Usted sabe cuál es la diferencia en ese caso? ¿Cuál es? Que cuando se debe una pensión, una mamá va sin dudarlo. ¡Pah! Bueno, pero entonces, acá ¿quién va a ir? Acá la mamá se llama Corte Suprema de Justicia porque ella emitió el fallo y debe cumplirse el mismo. Y ellos, Corte Suprema, deben vigilar que se cumpla. Perfectamente pueden declarar en desacato a quienes están incumpliendo el fallo de la mina. Pregunta capciosa en los últimos 2 minutos. ¿A qué debemos tenerle los panameños más puesto el ojo? ¿A la mina o al Parque Nacional Coiba? A la mina. Porque el tema de la mina viene repitiéndose desde al menos el año 1997, Cuarteto Pérez Valladares, y gobierno que entra, gobierno que es atrapado por esta corporación minera, y los gobiernos quedan trabajando para ellos, no toman decisiones y es bien peligroso porque además la mina está pagando influencers, como lo dijo el reportaje del diario La Prensa, que nos están atacando a todos los que queremos hacer docencia y esto no se puede seguir permitiendo. Lo de Coiba es también muy peligroso, pero ante tu pregunta, más peligroso es el tema minero. Bueno, vamos a cerrar el programa con 2 comentarios que le dan la razón en lo que ha dicho. Buenos días. El hermano de mi cuñado murió en Coiba y nunca regresó su cuerpo. Ahí está. Y el último comentario, la nueva cárcel, que lo hagan en la minera o en el desierto de Sarigua y no donde las quieren hacer, rodeado de colegios y casas. Así mismo es. Bueno. Esto demuestra la actitud del panameño. Nos vemos y subiré los videos de las notas que presenten ambas entidades y denle seguimiento. Hoy la clave está
en que la ciudadanía se active. Y que viva Panamá Hoy, a señores, ganar en el juego. disfruten el juego, se me van todos tempranito para su casa para que no agarren tranque y esperemos gritar gol. Con esto nos despedimos, gracias por estar con nosotros y nos escuchamos mañana, Dios primero.